Tenemos un nodo ahí en la segunda terminal del capacitor Ajá. ¿Y ahí? y planteamos las ecuaciones Plantéamelas, de pues. corrientes. Por ejemplo, ese voltaje, veamos que se llame Llamémosle voltaje 1, así. V1. Entonces sería BC. BC es la entrada, o BI. BI. BI, sí. Sería BI menos B1. BI menos B1. O mejor sería IC, la corriente del capacitor, ¿va? No, no sé, usted dígame. De momento solo le estoy preguntando aquí, que me lo planteen y sé. Sí, porque no Ahí. sé cuál es todavía no sé cuál es la impedancia, la reactancia del capacitor, pues. Entonces no puedo plantear la corriente ahí, pues. El valor del capacitor es ese. Entonces sería, esa corriente es igual a B1 menos B sub 0 entre R. Asumiendo ideal O sea, la corriente del capacitor es igual a B1 menos B. B1 menos B sub 0 entre R. Sí, estamos asumiendo que el amplificador operacional es un amplificador ideal. Tiene razón ahí. Ahí tenemos una ecuación. ¿Y la otra cuál sería? La otra, Porque fíjese, usted ya cumplió una parte aquí, tiene razón. Estoy ligando una corriente, en este caso la corriente que circula el capacitor, con respecto a mi señal de salida. Y ya me aparece mi señal de salida, que es parte de lo que me interesa, ¿verdad? Y la tengo planteada con respecto a este elemento. Está bueno. ¿La otra cuál sería? la otra sería que la corriente del capacitor es 1 sobre C por la integral de... No. Sería la derivada, ¿va? Ajá, la corriente del capacitor. Permítame que no me acuerdo muy bien. Sería la carga es igual a C por el voltaje, ¿va? Sí, Entonces carga es dice, capacitancia por voltaje. ah, Sí, carga, Q igual a C por B. entonces sería C por el cambio del voltaje ahí, la corriente. Por el cambio de voltaje. O sea, la diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Ajá. La diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Perfecto. Ajá. El voltaje del capacitor, si usted lo pone así, me lo está definiendo como el voltaje que va de aquí a aquí. Porque la Sí. corriente la definimos en este sentido. Ajá. Ahora me hace falta meter el voltaje de entrada. ¿Dónde entra el voltaje de entrada? Porque ahí todavía no lo tengo puesto. Sí. Sería de que, por ejemplo, el IC ¿Sí? es igual al otro que tiene arriba. No sé cómo, no sé, el Este I, es no sé. C, ¿esto qué? Sí, la Mire, este corriente, es voltaje de entrada V sub I. La corriente del capacitor. El capacitor vale C. Esta resistencia vale R. Esta es la corriente de salida de sub 0. Y este es el nodo 1. sí, que la suma de las que entran es igual a las que salen en el nodo. Ajá. Sí, en el nodo 1. Aquí. Sí, sí. Entonces, si ponemos IC entrando, sale esta y sale esta. Entonces, Pero es que ahí asumimos que la entrada del amplificador es muy grande, la impedancia, entonces ahí la corriente se asume cero siempre. exactamente. Por eso, Pero me por lo, eso pero me lo tenían que decir ustedes. Estamos asumiendo entonces y correctamente que esta corriente aquí vale cero. Perfecto. Ese cero que no se dibuja bien. Ahí vale cero. Aquí Además, tienen casi matado el problema. Solo les hace falta un detallito. Sí, dígame. además podremos simplificar porque B1 sería cero, ¿verdad? Porque la otra terminal está conectada a tierra y tienen el mismo voltaje. Exactamente. Si a esta la llamamos B2, entonces B1 es igual a B2. Es igual a cero en este caso. Ya lo tienen casi matado. Ahora, entonces sería que BI es igual a, BI es igual a, bueno, tiene B1, la idea, plantéela. BI es BI igual menos a B1, BI menos B1. Ajá.
Aquí igual a igual. cero. A cero. Bueno, vamos a No, no. plantear. No, porque Vamos a seguir esa idea. Ajá. no, B1 es igual a cero porque está a tierra. ¿Va? Ahí sí. B1 es igual a 0. Entonces, BI menos B1, ¿a qué es igual? Son Ya, iguales. ya saben. Son iguales. O sea que BI es igual a 0. No. Bueno, Usted me está diciendo esto. BI es igual a B1. Si B1 es igual a 0, BI es igual a 0. no. Ya casi lo tiene planteado. Pucha, los estoy obligando a recordar, muchachos. Por eso les digo BI menos yo, B1 es BI. repasen. BI Les menos di- B1 es igual al voltaje del capacitor. Exactamente. Ahí lo tienen ya matado. Eso es. BI menos B1 es igual a voltaje del capacitor. Y como B1 es igual a 0, entonces BI es igual a voltaje del capacitor. Entonces aquí podemos sustituir esto como la diferencial de BI, miren, con respecto a T. ¿Y qué tenemos ya? La ecuación donde está el voltaje de entrada y tenemos la corriente liga y tenemos el valor de voltaje de salida. Y tengo ya todos los elementos. ¿Qué significa? Que ya tengo las ecuaciones que necesito. Entonces, de aquí, yo puedo concluir y decir, bueno, si lo transformo en S, el voltaje de la corriente del capacitor de S es igual, como esta es derivada, entonces sería el operador S ahí, CS por el voltaje de entrada de S, miren. Ahora, les recuerdo que lo primero que hay que plantear es el voltaje de entrada. Entonces, aquí ustedes lo tienen ya, miren. ¿Verdad? ¿Veí? ¿Y qué les dice lo otro? La ecuación esta que está aquí, miren. Si lo convierto en S y C es igual a B1, pero ya sabemos que B1 vale 0. O sea que es igual a menos B sub 0 sobre R. Pero como lo que me interesa de momento es la salida, entonces dejo planteada la ecuación en base a la salida. B sub 0 de S es igual a menos R por IC de S, ¿verdad? Con eso, miren, dibujo dos diagramas de bloques. Aquí, de hecho, ambos están bien fáciles, ¿verdad? Si pongo IC y lo multiplico por menos R, tengo B sub 0. Y aquí, miren, si pongo BI, que es mi señal de entrada, y lo multiplico por CS, tengo IC. Al ver esos dos y los unos, significa que la representación en diagrama de bloque original de este circuito es CS. Tengo mi señal de entrada, miren, tengo CS. Y aquí tengo, ¿cómo es que se llama? IC. Y después IC entra un bloque menos R. Y aquí tengo, ¿cómo se llama? B sub 0. Ese sería el diagrama de bloques, muchachos. Miren, qué sencillo. Por supuesto, ese circuito es extremadamente sencillo, ¿verdad? Pero se los pongo para que vean que ustedes, si yo les pongo un circuito que no es tan sencillo con amplificador operacional, ustedes lo tienen que hacer, porque ya lo vieron en circuitos 1 y circuitos 2. Y no tengo que prevenirlos al respecto. Son sistemas que ustedes ya tienen. Miren, yo no espero que sean expertos en sistemas hidráulicos, ni en sistemas de fuerza, ni en sistemas de resorte, ni en sistemas de contrapeso, ni en sistemas de engranaje, ni en sistemas de torsión, ni en sistemas de giro. No espero que sean expertos en ninguno de esos. Pero en circuitos eléctricos sí. Independientemente de la dificultad del circuito que yo les ponga, ustedes lo tienen que saber resolver. Eso por un lado.
Entonces eso me lleva a lo otro. Transformen cualquier sistema al equivalente de circuitos y una vez que lo tengan en el equivalente de circuitos, lo trabajan. Ahora, ese sale extremadamente fácil, pero hay que entender varios factores. Primero, cuando ustedes tienen en un sistema una forma de este tipo, donde tienen CS, ahí están hablando directamente de un operador. Fíjense. Si yo tengo, por ejemplo, nuevamente aquí, una entrada R, y aquí tengo KS, y aquí tengo una salida C, y yo les digo C de S es igual a K por S por R de S, si lo transformo en el tiempo, ¿en qué se convertiría? C de T, ¿a qué sería igual? Sería, creo que sería K por R de S. ¿De dónde sale el operador S? Diferencial. Aquí está clarito, miren, de la derivada, ¿verdad? Sería K derivada de R. Exactamente. A eso normalmente nosotros le llamamos operadores. En este caso, ese es un operador, también se le llama control. Este es lo que se conoce como un control derivativo. La salida, fíjense, es la diferencial de la señal de entrada. Miren. Si ustedes se fijan, en el caso de este circuito amplificador que yo tengo aquí, y CDS, que es mi señal de corriente del capacitor, es el valor del capacitor por el operador derivada con respecto al voltaje del capacitor. O sea, esta fórmula, ¿ve? Que es correcta. La corriente del capacitor es C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, ahí ven ustedes, nuevamente, si nosotros conocemos el sistema y sabemos cómo plantear sus ecuaciones, el diagrama de bloque sale. Siempre sale la forma. A ese se le llama control derivativo. Por supuesto, muchachos, si nosotros tenemos un control derivativo, significa que podemos tener también ¿qué? Control integral. Exactamente. Ni más ni menos. Un control integral es aquel inverso al control derivativo y que también en este caso lo pudimos haber visto si el capacitor yo no lo hubiera puesto en ese lado, sino que lo hubiera puesto en otro. Un control integral es aquel, digamos, K1 sobre S. Miren, aquí tengo R de entrada, aquí tengo C de salida. Entonces, C de S es igual a K1 sobre S por R de S. Si yo quiero saber el valor de C de T, para que me quede el operador S abajo, significa que es K1 por la integral, miren, de R de T por diferencial de tiempo. Es la integral lo que me da el operador S abajo, ¿verdad? A ese se le conoce con el nombre de control integral u operador integral. Y si ustedes se fijan, uno no es más que el despeje del otro. Si yo, por ejemplo, aquí quisiera despejar R de S, me queda a C de S sobre S multiplicado por una constante. O sea, me queda esto. ¿Verdad? Para trabajar en los circuitos, lo podemos trabajar de esa forma. Ahora, fíjense bien. Aquí tenemos ese ejemplo. Entonces, significa... Ahora, miren, no se vayan a confundir o a enredar con este signo menos. Recuerden que estamos hablando de funciones de transferencia. Y recuerden qué otro nombre se les da a las funciones de transferencia. Lo hemos usado aquí varias veces.
¿Se recuerdan? Ganancia. Ese signo menos no significa que el flujo va en otro sentido. El flujo sigue siendo en aquel sentido. Ese signo menos lo que significa es que la ganancia, tampoco que es una ganancia negativa, por decir así. Lo que significa es que de lo original, esa tiene una polaridad opuesta. Se nota más cuando nosotros hablamos de los circuitos, ahí es donde normalmente sale eso. Fíjense bien, con esto significa, si yo hago esta multiplicación y hago la cascada o lo pongo aquí, significa que mi señal B sub 0 va a tener un sentido desde el punto de vista si tomo Y y C como referencia. Si hice en mi referencia, esto va a estar opuesto con respecto a IC. O sea que ese signo menos no significa que se está perdiendo, que es una ganancia negativa, no significa que es una pérdida, lo que significa es inversión. Como estamos hablando de circuitos, sabemos que es inversión de polaridad y lo vamos a ver más directo aquí. Si yo multiplico esto, me va a quedar, perdón, vamos a poner aquí, menos RCS, miren, voltaje de entrada, voltaje de salida. Miren, aquí ven ustedes la comparación más fácil. Significa que mi salida, en este ejemplo, si lo comparo con respecto, no a mi corriente de capacitor, sino con respecto a mi señal de entrada, es RC por S por BDI. Si lo vemos, eso en función de S. Si lo vemos en función del tiempo, lo ven más claro. En función del tiempo significa que B sub 0 de T no solo es menos RC por la diferencial de BDI con respecto al tiempo. Miren. Ahí está el operador. No solo es la derivada de la señal de entrada, sino que también es el valor inverso en cuanto a polaridad de la señal de entrada. Si la señal de entrada es más menos, entonces aquí va a ser menos más, así con respecto a esta referencia. Está invertido. Eso significa ese signo menos. No significa pérdida de energía, no significa pérdida de potencia, no significa pérdida de ganancia, lo que significa es inversión. Eso es el signo menos. Y eso representa el signo menos en las funciones de transferencia, muchachos. No tiene nada que ver con la dirección hacia donde se mueve el flujo, o sea, con el sentido, con eso nada que ver. Tiene que ver sobre todo con inversión de polaridad. Se ve más claro en los circuitos. Si fuera un circuito de fuerza y ustedes tienen que una fuerza de salida es el negativo de una fuerza de entrada, ¿qué significaría? Que es una fuerza opuesta, ¿verdad? En este caso de voltaje significa que es un voltaje con polaridad invertida. Si el voltaje de entrada está así, más o menos con respecto a esta referencia, entonces el voltaje de salida comparado con este va a estar menos más con respecto a esa referencia. Eso significa ese signo menos. Y aquí tenemos los operadores, ¿verdad? Tenemos el operador derivativo y el operador integrativo. O sea, operador derivador y operador integrador. A propósito, este circuito es un circuito derivador, ¿va? Vamos a ver si se acuerdan ustedes de circuitos o si usan la lógica. Para que yo convierta ese circuito en un circuito integrador, ¿qué tengo que hacer? Podríamos cambiar el capacitor por Ajá. Por una bobina. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué sucede si cambio el capacitor
por una bobina. Aunque esta pregunta es de circuitos, me interesa para ver el comportamiento. Entonces aquí ya no la vamos a llamar IC, ahora la vamos a llamar IL. Por supuesto, fíjense bien. Como la corriente aquí es cero, esta ecuación sigue siendo válida. IL, que viene por aquí no se puede venir. O sea que IL solo se viene por acá. IL ahora va a ser BI menos B sub 0. Miren, sobre R. IL es BI menos B sub 0 sobre R. O sea que esta parte no cambia absolutamente en nada. Con la diferencia que aquí ya no se llama IC, se llama IL. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, ahí no ha cambiado en nada, porque aquí sigue estando la resistencia, este voltaje sigue valiendo cero y este valor sigue siendo mi voltaje de salida. Y esta corriente solo se puede venir por aquí, porque por aquí la corriente es cero. La diferencia viene aquí, ¿ve? Vamos a ver. En vez de poner IC, vamos a llamarla IL. ¿A qué es igual IL, muchachos? 1 sobre C por la integral de... Bueno, perdón, sí tiene razón. Aquí se va a llamar, no se va a llamar C, se va a llamar L. Entonces sería, ahí tiene razón, 1 sobre L por... Aquí va a cambiar, ¿verdad? Por la integral. Ahora la vamos a llamar BL, ya no la vamos a llamar BC. BL dt por dt, miren. Entonces, si convierto BL dt, aplica exactamente lo mismo que ustedes vieron. BL, como este vale 0, entonces BL dt es igual a 1 sobre L integral de BI menos B1 por dt, pero ya sabemos que B1 vale 0, o sea que es 1 sobre L por la integral de BI dt. Ya miramos aquí el control derivativo, ya miramos el control integrativo, nos falta ver uno más sencillo, pero vamos a ver acá. Entonces, si eso queda así, IL de S es igual a 1 sobre LS por BI de S. Recuerden que es función de transferencia, por lo tanto estamos asumiendo las condiciones iniciales iguales a 0, ¿verdad? Si nos queda aquí así, entonces este diagrama ya cambia. Este no cambia para nada, queda exactamente igual, miren. IL es aquí, pero aquí sí cambia. En el diagrama vamos a tener la señal de entrada BI. Tenemos un bloque que ahora vale 1 sobre LS. Y aquí tenemos IL. Entonces, si yo los pongo, va a poner señal de entrada, un bloque 1 sobre LS, un bloque que vale menos R, señal de entrada, BI, señal de salida, B sub 0, señal intermedia, y L, señal que liga ahí. Si yo lo considero todo eso, entonces va a ser un solo bloque que va a valer menos R sobre LS, donde aquí tengo la señal BI y aquí tengo B sub 0. El bloque original es aquel. Este ya es un bloque resumido. Entonces B sub 0 es igual a menos R sobre L por 1 sobre S por BI. Viendo el trabajo aquí, ¿verdad? Tengo la representación en diagrama de bloques. Estoy viendo. Estos circuitos son sencillos. Para resolverlos o para ver su característica no necesito hacer transformación en diagrama de bloques. Lo estoy poniendo para que aprendan a manejar diagrama de bloques. Pero también el diagrama de bloques nos da otra forma de comportamiento, ¿verdad? Si lo tengo aquí, significa, fíjense bien, menos R sobre L
integral de BI de T con respecto a T. Eso se conoce como un circuito integrador. Ahora, muchachos, en los sistemas reales, normalmente nosotros aquí no ponemos un inductor. Los circuitos de acople entre el amplificador operacional y cualquier forma de circuitos que nosotros podamos tener, llámese computadora analógica o lo que sea, el circuito que nosotros queramos formar, entonces lo que utilizamos son capacitores. A ver si alguno de ustedes sabe por qué. Con los circuitos operacionales casi no se utilizan bobinas, sino que se utilizan capacitores. Porque los inductores son de más grande volumen. Exactamente. Ese es el detalle. Desde el punto de vista físico, los inductores en general tienen un volumen más grande en su parte. Se pueden hacer inductores muy pequeños, pero es mucho más fácil hacer un capacitor pequeño que un inductor pequeño. Entonces, sale más práctico combinar una resistencia grande con un capacitor pequeño que una resistencia pequeña con un capacitor pequeño. ¿Saben por qué? Porque las limitaciones, cuando ustedes hablan de amplificadores operacionales, normalmente no hablan de corrientes de amperios, a menos que sean amplificadores de potencia. Normalmente ustedes hablan de corrientes de miliamperios, microamperios. Entonces, al poner un capacitor extremadamente pequeño, podemos poner una resistencia limitadora grande y podemos hacer la conversión a esos valores. Y es más fácil manejar el asunto de los tiempos. Ahora, muchachos, eso no significa que esto no esté correcto. Esto está correcto. Solo que no solemos hacer eso en la práctica, por la razón que nos acaba de dar aquí, compañero. Entonces, si yo quisiera poner este circuito y quiero que me siga teniendo la misma función integradora, pero sin usar un inductor, sino que usando un capacitor, ¿cómo lo haría? Ingeniero, y si se cambia la posición si se pone donde está la resistencia, se pone el capacitor. Y donde Exactamente. De hecho, esa es la forma. Okay. Perfecto. Muchas gracias, compañero. Así es, miren. Para que recuerden, va. Si el capacitor se pone aquí, capacitor, y aquí pongo la resistencia, entonces las ecuaciones, aunque son parecidas, cambian de lugar. Y ahora puedo analizar el diagrama de bloques de otro punto de vista. Ahora, quiero que se fijen bien también de un solo la ventaja de utilizar amplificadores operacionales. Fíjense, utilizo el amplificador operacional y de entrada estoy poniendo la resistencia y el capacitor, no solo poniéndolos en bloques separados, sino que los pongo en cascada. Eso significa que estoy separando la relación directa entre ellos. No hay retroalimentación. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez anterior? De poner un sistema que estuviera separado, que se puede utilizar un amplificador operacional. Aquí lo estamos viendo. Lo vamos a ver también ese ejemplo, ¿verdad? Si yo lo tengo de esta forma, como ya miramos cómo se trabaja, lo voy a trabajar más rápido. A esta la voy a llamar IR y a esta IC. Yo sé que IR es voltaje I menos voltaje 1 sobre R, o sea, voltaje I sobre R. Y yo sé que IR es igual a IC, porque esta corriente, como aquí es cero, no se puede venir por aquí, sino que solo puede seguir este ritmo. Si yo hago esto aquí, miren, ya lo tengo. Después hago aquí el planteamiento para el otro.
Digo, IC es igual a C por la diferencial de voltaje. La diferencial, como es el voltaje más menos, entonces va a ser voltaje 1 menos voltaje 0, que es mi salida, con respecto al tiempo. Ya sabemos que esto vale 0. Miren. En un amplificador operacional ideal, el voltaje aquí y el voltaje aquí son exactamente iguales, y la corriente aquí y la corriente aquí son 0, ambas, ¿verdad? Y como este está conectado a tierra, entonces es igual a 0. O sea que la corriente del capacitor va a ser menos C por la diferencial del voltaje del voltaje de salida con respecto al tiempo. Entonces, yo de aquí convierto diagrama de bloques y digo, IC es igual a 1 sobre R por BI. Ya en este caso, ya son función de S. Miren, ya puedo decir IC de S, B1 de S. O sea que me quedaría diagrama de bloque 1 sobre R, aquí tengo BI y aquí tengo IC. Que IC es igual a IR. Aquí también, si lo transformo en S, me va a quedar que IC de S es igual a menos CS por B sub 0 de S. La diferencia es que lo que ando buscando es la señal de salida, B sub 0. Por lo tanto, si yo despejo aquí, dentro de la misma fórmula, sin mezclar con la otra, B sub 0 es igual a menos 1 sobre CS por ICDS. Miren. Entonces, si yo lo pongo aquí, la fórmula me quedaría acá, el diagrama de bloques. De entrada, IC, esto vale 1 menos 1 sobre C por S, perdón, y aquí tienen B sub 0. Si yo uno ese bloque, entonces me va a quedar 1 sobre R menos 1 sobre CS, BI, miren, IC, B sub 0. Estos bloques están en cascada, por lo tanto, puedo hacer la representación de esta como un solo bloque. Este es el diagrama de bloque original. Este ya está resumido. Menos 1 sobre RCF, miren, donde está BI, y aquí está B sub 0. Si hago la representación, entonces B sub 0 DS es menos 1 sobre RC por 1 sobre S por BI. Ahí está, miren. Vamos a bajar un poquito más aquí para que... B sub 0 lo convierto en tiempo. B sub 0 de T es igual a menos 1 sobre RC integral de BI de T por DT. Entonces, también es un circuito integrador. Conste, les aclaro, el circuito que hicimos anteriormente, que me recomendaron con el inductor aquí al principio, estaba bueno también. Ambos son circuitos integradores y ambos están buenos. Solo que en la práctica se usa más los capacitores que los inductores para hacer ese tipo de circuitos. Ahora, muchachos, viendo eso, creo que ya pueden diseñar la diferencia entre los circuitos que hemos visto. Y si yo quiero hacer esto, imagínense. Aquí ya miramos. Les recuerdo, muchachos, tienen que repasar circuitos. Si yo les hago algún ejercicio, se los pongo en examen, si es algo que ustedes vieron en otra clase, no se los tengo que explicar. Es algo que ustedes ya tienen que saber. Ahora, vamos a ver, vamos a poner aquí.
utilizando un circuito, como ejemplo, aquí tengo más o menos B1, R1. Ingeniero, tendría que subir un poquito la cámara. Disculpen, se me olvida que la había bajado. Ahí está, miren. Sí, gracias. Esto es un separador. Puede ser diferentes elementos. ¿Cuál me habían recomendado aquí? ¿Se acuerdan? El amplificador Exactamente. operacional. Y ahí tienen, miren. Vamos a llamar a este no como B2, lo vamos a llamar como, a este le vamos a cambiar. Este como voltaje de entrada solo vamos a dar como B. Y a este como voltaje del capacitor 2, que va a ser mi valor de salida. Si yo represento el diagrama de bloques de este circuito, me va a quedar así, ¿ve? Ingeniero, ya casi termina la reunión. Ah, nos volvemos a unir entonces, ya tengo el enlace ahí, antes de que se me olvide. Vaya pues, entonces miren, si yo hago la representación en diagrama de bloques de esto,